Dios le bendiga, amados hermanos. Hoy tendremos un estudio bíblico y el estudio bíblico que tenemos hoy lleva por título el ADN de la sangre de Cristo. Repito, el ADN de la sangre de Cristo. También se puede decir el DNA de la sangre de Cristo por sus siglas en inglés. Es preocupante saber que un pariente nuestro no esté preparado para el encuentro con Dios una vez su fallecimiento ocurra. Esa preocupación normalmente proviene de una persona que cree en Dios, teme a Dios y está convertido y arrepentido y sujeto al Evangelio de Cristo. Sin embargo, oiga bien esto, amados hermanos, la pregunta también es para todo aquel que entiende que está incluido en la nómina del reino de los cielos. Muchas personas piensan en eso también. Muchas personas entienden que su situación con Dios ya está resuelta tan pronto le llegue el día de tener que comparecer ante la presencia de Dios. Como lo asegura la Biblia, después de fallecer y tener que abandonar este cuerpo, este mundo, porque así lo enseña la palabra de Dios. Si vamos al libro de Hebreos, el capítulo 9, versículo 27, dice claramente, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Ven algo aquí importante? Las personas dicen creer en la Biblia y dicen que la Biblia es la palabra de Dios y dicen que es más fácil pasar los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios no pasará y que se cumple sin fallar. Eso lo dicen los hombres y lo dicen los creyentes también. Todo el mundo dice eso mismo. Esa palabra nos dice a nosotros que así como murió tu primo o tu padre o tu mamá o tu amigo o tu hermano o quien tú puedas recordar que ya murió, así te llegará a ti tu día. Dice un refrán boricua en el argot puertorriqueño que a cada lechón o a cada cerdo le llega su sábado. Eso es un argot boricua, un argot puertorriqueño. O sea que el día de partir de este mundo le va a llegar a todo el mundo. Y seremos llevados ante el trono de Dios y tendremos que admitir que Cristo es el Señor y allí seremos juzgados para que se determine ya quién es tu Padre en la eternidad, si Dios o el diablo, porque según fuere tu Padre en la eternidad, con Él la pasarás. Mucha gente asiste a la iglesia hoy y llevan una vida como de hijo de Dios, por lo menos eso creen ellos, pero es necesario saber si eres o no un hijo de Dios antes de que mueras o antes de que partas a la eternidad de este mundo. Para tú recibir las herencias de Cristo en la gloria eterna, la que Cristo fue a preparar en gloria, se necesita tener a Dios como Padre, o si no, no habrá herencia en el reino de Dios. Por tanto, tu ADN, mi ADN, es quien testificará ya si en verdad eres o no un hijo de Dios, que es el ADN o el DNA, por sus siglas en inglés. Es nada menos y nada más que un ácido nucleico, una macromolécula que contiene y transmite la información genética de los seres vivos de una generación a la siguiente. Todo ser humano tiene ese ADN o DNA. Eso del ADN o DNA almacena y transmite de generación en generación toda la información indispensable para el desarrollo de las funciones biológicas de un organismo o de nuestro cuerpo. Desde la fundación del mundo, desde que el mundo es mundo, cada hombre y cada mujer nacido aquí en esta tierra se le dio un número secuencial o en forma de códigos. Eso es el ADN. Los segmentos del ADN que transporta la información genética son conocidos como genes. La palabra gen viene del original hebreo que significa hombre, gen, génesis, comienzo del hombre, comienzo de la humanidad, comienzo de las cosas, de ahí viene la palabra genes. Pero las demás secuencias del ADN o del DNA tienen otros fines estructurales o toman parte en la regulación del uso de la información genética. Esto es bien importante. ¿Por qué? ¿Hemos notado algo? Sí, señor. Hay algo aquí bien importante. El ADN en los seres humanos nos individualiza. O sea, cada ser humano nace con su ADN, lo cual lo hace individual e irrepetible. No hay nada idéntico. Aún los gemelos tienen una diferencia mínima, pero la tienen. No hay gemelos perfectos.
Eso es así porque así lo hizo Dios y por tanto así dice la palabra. Vamos a Isaías 66, versículo 9. Dice, yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. El libro de Job nos hace entender cómo es de grande el señorío y el control de Dios sobre el hombre, que Dios hace nacer de una mujer. Vamos a la escritura nuevamente, leamos la escritura en el libro de Job. Dice, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate de cómo a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche, y como queso me cuajaste. Me vestiré de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Sí pequé, tú me has observado, y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Job capítulo 10, versículo 8. ¿Ves cómo son las cosas? ¿Acaso no es eso de que está hablando Job del trabajo del ADN en el ser humano? Claro que sí. Job dice, si pequé, tú me has observado. O sea, como quien dice, Dios, si yo peco, tú no culparás a otro por mí, porque tú sabes perfectamente quién soy yo. Cada ADN, Dios va a reconocerlo en la posteridad. Dios va a reconocer quién es Pedro, quién es Juan, quién es Lucas, quién es Mateo, por su ADN. Tú que estás leyendo en este momento y estás pendiente de este estudio bíblico, ¿sabes algo? Job no habló así por sí solo. Job habló como si su caso fuera mi caso y aún también tu caso. Dios conoce perfectamente cada detalle y cada incidencia de la formación de nuestra existencia. Aún desde antes de tú caer en el vientre de tu madre. Ya Dios te conoce y Dios sabe quién tú eres. Si Dios te dice siéntate ahí y hablemos, Él podría decirte porque a tu madre le gustaba tanto comer tomate o alguna otra cosa, quizás en exceso, durante el tiempo de tu gestación dentro de su cuerpo. Dios te podría contar con los preciosos detalles, el por qué eres tan diferente a tu hermano en estas cosas que deberían ser parecidos. Dios, sin embargo, te podría contar con exactísimos detalles del por qué a veces tú lloras a solas en esos momentos que tú quisieras. ¿Te imaginas qué es lo que te hace sentirte como si quisieras morir? Eso le sucedió a Elías. O quizás aislarte del mundo, o tal vez en algunos casos reír, amar profundamente y compartir lo que sientes. Dios conoce todo eso de ti y de mí porque Él tiene nuestro ADN. Nosotros somos personas especiales para Dios porque tú tienes un ADN único e irrepetible. Yo tengo un ADN único e irrepetible. El hombre y la mujer nacen con un ADN que no es el ADN de Dios, sino el ADN de Adán y Eva. Ese ADN de Adán y Eva es el que todo hombre nacido de mujer hereda. Yo heredo ese ADN. El hombre nace con la naturaleza caída de esos dos ancestros nuestros, los cuales nos inclinan hacia el pecado. El pecado rompe el ADN. Y lo rompe de tal manera que corrompe al hombre. Vemos aquí un ADN, en esta diapositiva, vemos un ADN roto. Se rompe el vínculo, se rompe la conexión. No hay conexión entre el cielo y el hombre. No hay conexión entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque esa conexión es una comunión, como dije anteriormente. Esa comunión, esa coinonía que une a Dios con el hombre, se rompe mediante el pecado. Ahora, Cristo, Jesús, el unigénito Hijo de Dios, ha venido para darnos su ADN. Eso hizo Cristo en la cruz del Calvario. Vino a corregir el ADN que había en nuestros cuerpos y nos dio un ADN nuevo, el cual es el ADN de Dios hecho hombre. Por eso que vemos que Cristo tuvo que hacerse hombre y Cristo tuvo que venir en forma y en semejanza de hombre y tuvo que habitar entre los hombres para que su ADN espiritual pasara a nuestra sangre automáticamente. En el momento que nosotros aceptamos a Jesús y fuimos lavados con la sangre de Cristo, ese ADN de Jesús pasó a nuestras venas, pasó a nuestros espíritus, a nuestras almas, a nuestros cuerpos, pasó a todo nuestro ser y ahora nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso que la Biblia
no llama hijo de Dios a todos los hombres, porque somos hijos de Dios, unos por adopción y otros por creación, pero hay que ser hijos de Dios por adopción, porque en el momento que tenemos el ADN de Jesús, somos nueva criatura. Dice la palabra bien clara, en Juan capítulo 24, versículo 11, oiga bien, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, oiga bien, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El ADN de Dios pasó a mi vida automáticamente. Como si el sacrificio de Cristo nos inyecta de su sangre para que su ADN comience a correr en nuestro corazón, que Él cambie en nosotros para poder ponernos en sintonía con lo divino. La Escritura dice claramente en Ezequiel capítulo 11, versículo 19, dice de la siguiente manera, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Eso dice la palabra del Señor. Es tremendo, porque nosotros como seres humanos vinimos a heredar y recibimos, los que aceptamos al Señor, recibimos el ADN de Dios. Lo recibimos en nuestras vidas, en nuestros corazones. Mucha gente puede estar metido dentro de los templos, oiga bien, y creer en un hijo de Dios, creer en Cristo Jesús, quizás porque es un religioso, da dinero, da diezmo, da ofrendas, carga una Biblia debajo del brazo, canta en el coro de adoración y alabanza, algunos hasta predican desde el púlpito, otros se envuelven bien profundo en los trabajos del templo, pero hay un problema. Podría estar ocurriendo que no tienen el ADN en sus corazones, en su sangre, en sus vidas, que se necesita para que se les otorgue herencia en el reino de Dios después de que mueran en esta tierra o partan a la eternidad. ¿Sabe por qué hay alguna gente dentro de la iglesia en esta condición? Porque ellos cometen pecado. Y el pecado ha venido a sus puertas y ellos mismos se perdonan sin intervención divina. Se autojustifican, se justifican en sus pecados, se justifican en sus modelos de vivir, en su comportamiento, se justifican. Hay una autojustificación que viene a sus vidas. Se autojustifican de todo lo que hacen. Ellos ofenden a Dios y dicen que para Dios ellos son como la niña en sus ojos. Por tanto, creen ellos que Dios no les toma en cuenta sus maldades o sus pecados. Cometen graves pecados en la noche, pero ya en la mañana antes del mediodía ya lo han olvidado. Esa es la actitud y la propensidad con que actúa todo aquel que carece de la ADN de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese mismo tipo de personas creen que sus pecados les son borrados porque el tiempo transcurrido y ellos ya no sienten remordimiento de sus blasfemias, abominaciones y el hedor que un día provocaron la ira de Dios. Lo que ellos ignoran peligrosamente es que así dice la Biblia, oiga bien lo que dice la palabra, en Proverbios 28:13, dice de la siguiente manera, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El pecado no confesado a Dios para apartarse para siempre, ese pecado está en un récord y nadie lo borra, está en un disco duro, en un CD, en un DVD espiritual, está en el libro de la vida, en el libro de los registros. Esos libros van a ser abiertos algún día. ¿Por qué? Porque sin importar que el pecado se haya cometido en el año 1950, un ejemplo, que se haya cometido en cualquier edad de la historia de nuestra vida, si ese pecado no es confesado y no es traído a la presencia del Señor para que el Señor pueda borrar ese pecado va a estar ahí todo el tiempo y no va a haber misericordia de parte de Dios. Eso dice Proverbios 28:13. Dice el Salmo 51:3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, dijo el salmista David. Eso es en el Salmo 51. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido y justo en tu palabra. Y he tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
David tuvo que venir con corazón contrito y humillado delante de Dios para que Dios lo perdonara. Sin embargo, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, su sangre, según datos arqueológicos del arqueólogo Ron Wyatt, en la década del año 1975 a la década del 80, él fue a Jerusalén y hizo una excavación arqueológica en el lugar donde crucificaron a Jesús, y allí él pudo notar que en esa gruta donde hubo un terremoto ese mismo momento que Cristo murió en la cruz del Calvario, esa piedra, ese lugar donde estaba enclavada su cruz, hay un orificio. Ese orificio, 30 pies hacia abajo, está la sangre de Cristo, y esa sangre de Cristo fue llevada a un laboratorio en Italia, y el laboratorio en Italia dijeron que la sangre de Cristo no era humana, que era una sangre que tenía únicamente 23 cromosomas, pero el cromosoma eran de la mujer. Cromosomas de hombre no había ningún cromosoma en esa sangre. Eso fue un hallazgo arqueológico que tuvo lugar allá en Jerusalén, está datado y está registrado en la historia, y pueden encontrar eso en la internet también. La sangre de Cristo, como hemos dicho anteriormente, es poderosa para salvar. Número uno, salva. La sangre de Cristo salva, redime. La sangre de Cristo nos regenera. La sangre de Cristo nos perdona. La sangre de Cristo nos sana físicamente. La sangre de Cristo nos cubre de todo pecado y de toda maldad. La sangre de Cristo tiene múltiples funciones en el ser humano, en el creyente, en el convertido, en el Hijo de Dios. Marca al Hijo de Dios y lo hace nueva criatura, simplemente por los méritos de la sangre de Jesús. Hoy día, quien más puede aportar materialmente dentro de un templo es a quien más pleitesía se le da. Muchas veces a esas personas se les da más pleitesía, cuando la pleitesía se le debe dar al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús, el Hijo de Dios. Hoy día, en algunos casos, se tienen a verdaderos ministros del Señor sentados en las bancas de algunos templos, pero en cambio ponen a hombres y mujeres carnales y pecadores ministrando como si Dios los hubiera constituido ministros del reino de Dios. Todo eso por influencia de hombres y no de Dios. Mediante la información del ADN de una persona, han apresado a otra. Sin embargo, mediante la información del ADN, han liberado a un recluso que purgó 30 años preso hasta que se investigó su ADN, el cual testificó desde el laboratorio que esa persona era inocente. Eso sucedió con los 3 inocentes del pueblo de Aguada en Puerto Rico, que el ADN pudo probar que esos hombres cumplieron casi 30 años en la cárcel siendo inocentes. Sin embargo, así mismo está ocurriendo hoy día. En ocasiones al malo le llaman bueno y al hombre bueno le llaman malo. ¿Por qué? Porque tiene el ADN incorrecto, no tienen el ADN de Cristo en sus corazones. Son aquellos que piensan y actúan al revés a los cristianos. El que no tiene el ADN de Cristo piensa y actúa al revés a los cristianos. El salmista le explica mejor aún y lo dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace malo a su prójimo, ni admite reproches de dentro o contra su prójimo, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Salmo 15, versículo 1. ¿Ven lo que está pasando aquí? Que Cristo Jesús es quien gobierna nuestras vidas. Somos esclavos del Señor. El pecado no puede dominarnos. Tampoco puede el pecado enseñorearse de nuestra forma de vivir, porque nuestra sangre, nuestro cuerpo, todo nuestro ser está con el ADN de Cristo. Quien tiene el ADN de Cristo no puede quedarse inherente cuando el pecado se asoma a las puertas, sino que tiene que confesarle al Señor y testificarle delante de Dios en oración que ha habido una tentación, que ha habido un alcance de parte del enemigo, que ha habido una oferta del infierno para su vida, que le perdone, que le lave con su sangre preciosa y que lo ayude a rectificarse del error. Debe ser la acción y la actitud de cada creyente en cada momento. Si no, el actuar rápido
y reprenderlo y echarlo de la presencia de inmediato, para que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude. La razón de esto está en que el ADN guarda entre una de sus funciones el dar o liberar un número secuencial, o sea, algo así como un número de orden. Sin embargo, Dios es uno y no hay otro semejante a Dios fuera de él. Cuando hablamos del ADN de Cristo Jesús, por obligación nos referimos al ADN humano que tuvo que adoptar Dios mediante su Hijo Jesucristo, y así poder destruir o interrumpir el ADN que por naturaleza trae el hombre de su ancestro Adán, que lo inclina a ser súbdito del pecado. Cristo Jesús, mediante el sacrificio y su expiación a la cruz del Calvario y su derramamiento de sangre, hizo esto. El ADN está en la sangre, y de la sangre la Biblia dice esto. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 dice: pero todo esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Ven lo que estoy diciendo? Tenemos que tener el ADN de Jesús, tenemos que tener su sangre presente en nuestras vidas y honrar el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. No podemos mancillar, no podemos lacerar, no podemos tener la sangre de Jesús por inmunda, como dice el libro de Hebreos. Tenemos que glorificar la acción que hizo Jesús y darle la gloria y la honra a Él, y que estemos nosotros siempre lavados con la sangre de Jesús, para que un día, cuando Jesús venga a buscar su pueblo, estemos siempre con Él. Ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario es tipo del sacrificio que se hacía antes en el tabernáculo. Por eso que aquí yo presento en esta diapositiva a Jesús a la derecha y derramando su sangre sobre el tabernáculo, sobre el arca, y vemos aquí que este es el asiento de misericordia. Donde ven aquí la sangre, este es el asiento de misericordia. Y aquí la sangre era derramada, era expiado el pecado del pueblo. Eso se hacía una vez al año. Hoy día nosotros tenemos la sangre directamente en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, y esa sangre nos identifica a nosotros como hijos de Dios. Somos hijos de Dios por adopción, y Dios nos ha dado a nosotros esa bendición y nos ha dado esa oportunidad de poder ser hijos de Dios y poder ser criaturas nuevas en Cristo Jesús, renacidos, regenerados, nacidos de nuevo, criaturas nuevas en Cristo Jesús, para su gloria y su honra. El Señor te bendiga y Dios te guarde.